Abogado Esteban Santos está con nosotros, dividamos la pantalla. Él es experto en temas internacionales y lo hemos invitado para hablar del problema más reciente que desde nuestra óptica eh, complica las relaciones entre Ecuador y Rusia. Y me está escuchando, abogado, ¿cómo le va? Perfectamente, Jimmy. Un Muchas placer. Buenos gracias. días. Gracias. A ver, abogado, aquí hemos escuchado algunos criterios respecto de este impasse que se ha dado entre Rusia y Ecuador por el tema famoso de la chatarra, que nació a raíz de una declaración del presidente Noboa y luego se han sucedido otras cosas. Pocos días después de las llamadas de atención de los voceros de la Cancillería rusa, parece que la mosca jorobada ha sido responsable supuestamente de un problema fitosanitario y han bloqueado la exportación a 5 productores de banano, que estamos hablando de más o menos 180, 190 millones de dólares, complicándose la exportación de claveles. Ayer un vocero del gobierno de Estados Unidos dijo que esa chatarra era para entregarla a Ucrania para su lucha contra Rusia. Al fin, ¿cuál es el análisis geopolítico de... Ah, y perdón, y falta el otro detalle, que no se sabe cómo ni por qué. Ayer a la embajadora de Estados Unidos, Yvonne Baki, la pasaron a Francia. ¿Usted me puede decir si tiene alguna interpretación, alguna lectura de esto? A ver, Jimmy, son muchos los elementos y creo que vamos sacando los elefantes blancos de la mitad de la mesa. El primer Ya. elefante blanco es que aquí nadie tiene que hablar de mosquitos jorobados. Entonces, si bien se dijo que es porque supuestamente hay cargamentos, perdona, de mosquitos jorobados, esto es una retaliación geopolítica, pura y dura, así sin más. Entonces el gobierno, yo creo que hasta ahora un poco como avestruz, ha decidido poner la cabeza, enterrarla y decir, no, vamos a responder desde lo técnico. Y desde lo técnico se pronunció la canciller, que anunció que se reunió con el embajador ruso, que le mostró que nuestra cadena de producción es completamente eficiente, el export hizo lo propio, Sonsoles desde producción también salió a decir, en fin, que todo el ámbito técnico fitosanitario se ha cumplido a cabalidad. Y repito, aquí nadie está hablando de una plaga que ni siquiera es inherente al banano. Esto es un tema puro y duro por la retaliación al Ecuador de entregar este armamento bélico. Es un armamento que se compró a Nicaragua en su momento en la época de los 90, cuando el Ecuador tenía el conflicto del Alto Cenepa, y esto pasa con cualquier proveedor. Si uno le compra armas a los norteamericanos, a los chinos o en este caso a los rusos, usted no puede vender a terceros países sin la expresa anuencia de ese país. Entonces, para dejarlo muy claro, el Ecuador por eso es que está obligado a llamarlo chatarra, porque si es que no es así, la venta directa o la entrega directa o la donación de material bélico, lo único que te termina diciendo es que estarías en un pase mucho mayor, sería un casus bélico con Rusia. Entonces, claro, por eso es que el Ecuador se quiere curar en sano, dice que es chatarra, pero si tú te fijas, ya salió el día de ayer un alto representante, vocero Claro. norteamericano, a confirmar que ese material va a ser repotenciado, reutilizado y que llegará al Kremlin. Entonces concluyo, ¿qué es lo que puede hacer Rusia? Rusia retalia. ¿En dónde? En el lado comercial. Y por eso es que yo digo que el Ecuador lo que tiene que hacer es dejar de hablar ya del tema fitosanitario que finalmente a nadie le interesa porque no estamos hablando de eso, sino entrar ya en un cabildeo desde la óptica geopolítica. Claro, no obstante, igual esta situación está afectando a los productores bananeros en este caso, va a afectar posiblemente a los floricultores, si es que no se arregla por la vía diplomática. Ahora, usted, no sé, no, eso es un poco expectativo, la verdad, pero sí es extraño que a la embajadora de Ecuador en Estados Unidos la hayan cambiado a Francia justamente ayer. No sé si a lo mejor al presidente le llegó la información no tan puntual y precisa, porque en términos diplomáticos hay que cuidar las cosas que se dicen, ¿no? Y bueno, lo hicieron cometer lo que hoy parece ser un error, ¿no? Un error diplomático grande. A ver, es que hay que tomar nota de algo. El Ecuador, por primera vez en su historia, ha declarado el conflicto armado no internacional. Ujú. Entonces, del Ecuador, su principal interés en este momento es seguridad. ¿Quién Ya. me puede dar seguridad? Y Jimmy, yo creo que es importante mencionar cómo ha sido
la historia patria de los últimos 14, 15 años. Pasamos del 2009 a expulsar a la embajadora norteamericana del Ecuador, a cerrar la base de Manta, porque decíamos, otra vez, el principio era la soberanía y la reinserción de grupos que operan al margen de la ley. Legalmente, jurídicamente, el Estado legalizó pues a una de las bandas a las que el día de hoy le ha declarado la guerra. Entonces, ¿quiénes nos pueden ayudar en la comunidad internacional? Se dijo en su momento, por ejemplo, Israel. Israel claramente está viendo a otro lado en este momento con su conflicto con Hamas en Palestina. Colombia, veamos en dónde aterriza esta ayuda. Incluso hasta Milei en Argentina dijo que podría mandar tropas, pero son declaraciones un poco políticas. El único país que puso en el arguer popular plata y persona fueron los norteamericanos. Y los Estados Unidos nos han ayudado con un convenio de aquí a 5 años para entrenar y capacitar a nuestras tropas, y aparte de eso, esta bendita chatarra, que se lo llama así, que las armas que nosotros teníamos, sí, ya obsoletas de las décadas de los 90, que va a servir a los esfuerzos de guerra ucranianos sin duda alguna, son canjeadas por más de $200 millones en material de defensa de última generación. Entonces, si uno se pone a ver desde esta óptica, el Ecuador no podía no aceptar esta ayuda. Claro. Pero claro, esto tiene un costo, y el costo es que ya se rompe el pragmatismo en las relaciones internacionales. Claro, no, y además que va a recibir ayuda por $200 millones, pero ya está perdiendo con las 5 exportadoras de banano 180, más o menos, más lo que puede pasar con los claveles y todo, terminará resultando un mal negocio. Ahora, no sé si dar retro a esta, no es el término, pero dar retro a este acuerdo pueda significar terminar con la tensión con Rusia, pero en cambio lastimar la relación con Estados Unidos. Mira, para ponerlo bien claro, ya no hay retro. No hay retro porque el acuerdo ya está suscrito con los norteamericanos, ya están los altos comandos del Comando Sur, pues aquí en el Ecuador hay una cooperación directa, y el Ecuador tiene como política de Estado hoy día la guerra, la defensa nacional. Pues yo tomo nota de, oye, lo que puede pasar con un exportador floricultor, que si no llegas al 14 de febrero con tu rosa, el 15 ya no te sirve de nada. Y es muy cierto que el banano es otro bien perecible. No es que puedo simplemente ponerlo en otro mercado. Va a haber un problema muy serio. El Ecuador, del 100% de nuestras exportaciones, es apenas el 2.6% Rusia. Pero claro, el problema es que es un 2.6% que está enfocado en estas dos industrias, y por lo tanto va a haber una afectación directa. Y por eso yo siempre concluyo con esto. Para mí los negocios no tienen corazón, no es que son de izquierda o de derecha, hay que saberlos negociar. Entonces, el Ecuador tiene que estar muy claro en cuáles son sus intereses patrios. ¿Queremos abrirnos al comercio internacional o no? Entonces, por eso hacía esta referencia de que dijimos en una época que éramos muy soberanos, y luego pasamos a otra etapa en donde ya hemos suscrito, por ejemplo, un acuerdo con China, ya se ratificó este tratado de libre comercio, lo tenemos ya con los europeos, y con los Estados Unidos se nos fue el tren en su momento, siendo el único país que tiene salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo con los norteamericanos. Entonces, ¿qué queremos para que esto no vuelva a pasar el día de mañana? Porque siempre va a poder existir problemas con terceros países. Entonces el Ecuador podría y debería acudir, por ejemplo, a la OMC en Ginebra, a su órgano de solución de controversias. El problema es que cuesta mucho, y el problema es que toma demasiado tiempo, pero usted tiene todas las de ganar para demostrar que Rusia no está actuando de acuerdo a las normas del derecho comercial internacional. Trato justo y equitativo, el principio de nación más favorecida o el trato nacional. Pero estamos claros que esto es fruto de todas las sanciones internacionales que se está dando. Entonces, ojalá el Ecuador, en mi criterio, Jimmy, tome nota de esto y tengamos una política de Estado muy clara de cómo vamos a hacer justamente para poder venderle al mundo, que nuestra oferta exportadora sea lo suficientemente grande para que, si el día de mañana tenemos un conflicto con cualquier tercer país, no afecte tanto como lo que está pasando y lo que va a pasar en este momento con los agricultores y los bananeros. Abogado, buenos días. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Abogado. Omar, un placer. Igualmente. Abogado, a ver, queda claro que es una retaliación. Ya olvidémonos que sí, que los fitosanitarios y las abejitas y los mosquitos, ya dejémoslos a un lado. Esto es una retaliación. Perfecto. Pero la pregunta es, y creo que es totalmente válida, ¿Ecuador está incumpliendo parte del convenio al no haber solicitado permiso a Rusia? ¿Eso está en el convenio o no? ¿O era algo que protocolariamente debía plantearle, oye, Kremlin, mira, le voy a enviar armamento a Washington, a Joe, y tranquilo? ¿O era algo diplomático o verdaderamente estaba en el convenio?
A ver, es que nunca va a haber un tranquilo si yo te estoy entregando el armamento bélico a un enemigo en una guerra próxima. O sea, Claro. está clarísimo que Inteligencia. si bien el Ecuador lo dijo con mucha claridad, ¿no? Que lo que hizo Rusia en Ucrania es un atentado al derecho internacional y lo que estamos teniendo es una violación flagrante a las normas del derecho internacional. Y siempre creo que cualquier relación comercial tiene como pico violaciones a los derechos humanos. Entonces el Ecuador ha tomado un partido al conocer esa agresión, pero seguíamos con este pragmatismo en el, oye, llevémonos bien con todos. Siempre el mejor ejemplo para mí fue el momento de la pandemia. No habían vacunas y no teníamos cómo inocular a nuestra población. Y fíjate cómo empezó esta idea de las diplomacias de las vacunas, y que en su momento fue un tema muy importante. Nos llevamos bien con los chinos, llegaron las Sinovac. Nos llevamos bien con los norteamericanos, empezaron a llegar Pfizer, BioNTech. Incluso se habló con Putin para el tema de las Sputnik. Ok, esa es la idea de un pragmatismo y un país pequeño que no tiene que alinearse directamente con uno de los estados. Hoy día ya no se pudo. A los Estados Unidos, por supuesto que esto también es negocio, porque nos vuelve a poner en su órbita de influencia. Nos aleja de China, nos aleja de Rusia. Y Rusia, por supuesto, que se muere de las iras. No solo porque no es que hay un convenio. A ver, las normas de derecho internacional en esto tienen que estar muy claras. Usted no puede vender este material sin la expresa anuencia del fabricante. No solo Rusia, no solo China, los norteamericanos o los europeos. Esto funciona así. Y por eso es que el Ecuador no es que lo dice de manera peyorativa, te estoy vendiendo basura. Tiene que decirle basura chatarra, porque de lo contrario estarías armando ya una guerra o estarías escalando considerablemente. Y aún así, algo que abogado, evidentemente al Ecuador no le interesa. Y digamos que ya es considerado chatarra. Ahí ya no tienes que pedir permiso al fabricante. Y por eso es que Rusia le responde y le dice, oiga, ¿quién le compra a usted chatarra por más de 200 millones? ¿Por quién nos toma? Entonces, si usted sigue con esto, entonces yo tengo que retaliar. ¿Cómo lo voy a hacer? Y Rusia no nos dice de frente. Aparece entonces el mosquito jorobado. Y esta es mi lectura finalmente, es que veo que el gobierno, como le decía Jimmy, parece que solo entierra la cabeza y dice, no, vamos a responderle desde lo técnico. Todas nuestras normas fitosanitarias están cumpliendo al 100% y a cabalidad. Pero por favor, si bien es importante decirle, oiga, toda nuestra cadena es perfectamente... cumple con todas las normas internacionales, por favor, saquemos al elefante blanco, y el elefante blanco de la mesa es la geopolítica, el decirle, oiga Rusia, yo no quiero meterme en su guerra próxima, Rusia, a mí no me interesa estar en ninguna guerra, y entienda que los estados no es que tienen amigos, los estados tienen intereses, mi interés hoy día es una guerra interna que estoy librando en el Ecuador, y entonces necesito la ayuda. ¿Quién es el único país que estuvo ahí realmente, insisto, con plata y persona? Fueron los norteamericanos. Entonces, si bien entiendo como la reflexión de Jimmy, oiga, haga los números, lo que usted va a perder por esto, pero en este momento, si es que tú me dices que el problema es una guerra que tú estás viviendo en tu país, pues entonces, ¿quién es el que te puede ayudar? Y de lejos sigue siendo los Estados Unidos, hoy día el ejército número 1 del planeta, y que por supuesto es un aliado que tú quieres para temas de defensa. Claro, abogado, la última parte antes de darle paso a Noris. A ver, el diplomático estadounidense es muchas cosas menos despistado. La pregunta es, ¿por qué ayer sale Kevin Sullivan a hacer esta declaración? Ojo, porque desbarata lo que estaba diciendo el gobierno ecuatoriano. Él no utiliza el término chatarra. Y es más, él dice clarito, y ni siquiera hay que pasarlo por Duolingo ni nada, porque habla clarito el español. Estas armas que me van a dar, yo se las voy a enviar a Ucrania para que a su vez combata a Rusia. Lo dijo clarito. O sea, lo deja muy mal parado al propio Noboa y al gobierno, porque le derrumba el tema de la chatarra. ¿Por qué lo hace el diplomático estadounidense? Porque, a ver, insisto, ellos no son despistados. Ellos, cada paso que dan y cada declaración que dan, lo miden muy bien. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Claro. Y los norteamericanos y los europeos más bien están buscando aislarle todo lo que puedan al Kremlin. Tanto es así que Rusia hoy día es el país más sancionado del planeta, tiene más sanciones que Corea del Norte, pero no deja de ser una potencia. Pues por supuesto que a los norteamericanos y a los propios europeos occidentales les interesa volver a un bipolarismo, o sea, ¿estás conmigo o estás en contra mío? Yo creo que y es muy buena la pregunta, porque el comentario, ya no hay comentario cuando usted expresamente está reconociendo que está tomando este armamento para repotencializarlo o usarlo como piezas y partes para los esfuerzos bélicos que está pasando en Ucrania en este momento, que es una guerra próxima finalmente. Los Estados Unidos y la Unión Europea se están midiendo fuerzas con Rusia en un tercer país que
lamentablemente en este momento es Ucrania. Y se lo dijo ya directamente. Entonces el Ecuador está pagando unos platos rotos de un tercer conflicto, sí, y por eso es que al final, insisto, para mí hay que sacar el elefante blanco de la mesa y hablar con claridad del tema geopolítico, porque el Ecuador, y yo te concluyo con esto, para mí el Ecuador tiene 3 salidas. La una sería retaliar, que sería una locura ponernos nosotros también a pelear con Rusia y usted me pone estas sanciones, yo también le pongo sanciones. Sería una locura. Entonces no hay importaciones de vodka o digo cualquier carro que venga de allá, sería simplemente una locura. 2, lo que se intenta hacer, pero creo que ya hay que hacerlo desde la óptica política, este tema de la diplomacia y tratar de resarcir esta relación. Y la tercera, insisto, que sería activar un mecanismo de solución de controversias ante la OMC y con la misma disputa del banano en su momento, cuando el Ecuador, el pequeño país, le sentó a los europeos, ganamos, pero nos tomó década y media. Entonces, eso es lo que está en juego. Y por eso es que concluía, como lo mencionaba con Jimmy hace un momento, que para mí la salida es entender que el Ecuador tiene que tener más relaciones comerciales con el resto del concierto internacional, para que si el día de mañana, otra vez, no poner todos los huevos en un canasto. Si el día de mañana tenemos un conflicto, quien sea con China o con los Estados Unidos o nuevamente con Rusia, tengamos otra fuente exportable, tengamos a Corea del Sur, tengamos al sudeste asiático, en fin, que la comunidad internacional sepa que el Ecuador puede seguir siendo un socio confiable en materia comercial. Abogado, buenos días, Noris Arroyave le saluda. Pero en este caso en particular, ¿la Cancillería debería ser el actor principal y mediador o ya es algo que se eleva, no sé, a nivel algo de presidencia? ¿Cómo funciona diplomáticamente? ¿Quién debería ser el locutor de parte de Ecuador a nivel internacional? ¿Con Rusia, con Estados Unidos? Y es una muy buena pregunta. Y es una buena pregunta porque se tiene que entender que es el servicio exterior quien primeramente tiene a su cargo la política exterior de un país. La política exterior la ejerce el presidente, pero ¿quién? ¿A través de quién? De su canciller. Y yo creo que en este momento quienes comandan justamente las riendas del servicio exterior tienen que estar ojalá a la altura de la historia. Tenemos una canciller política que no ha tenido ninguna experiencia ni en derecho internacional, ni en ciencias políticas, ni en relaciones internacionales. Es una empresaria. Y bueno, esperamos entonces que tenga toda la asesoría y que pueda, repito, estar a la altura de la historia. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Y el mensaje para mí es, si bien demostrar que técnicamente el Ecuador ha cumplido con todas las normas, por favor ya dejemos un poco de hablar de tanto de los mosquitos jorobados y empecemos a enfocarnos en el hecho real. Rusia, no queremos una guerra con usted. Rusia, no queremos tomar partido en esta guerra. Y si bien se entiende así porque estamos entregando este material bélico, lo que a nosotros nos interesa es recomponer una relación para poder seguir comercializando. Este primer comando ya se dañó. O sea, ya no van a llegar las flores ecuatorianas del 14 de febrero. Eso está claro. Pero por el Día, por ejemplo, Internacional de la Mujer, que nos queda un mes, podríamos terminar de solventarlo. Entonces, esto es un tema urgente y aquí lo que se necesita es un cabildeo al más alto nivel para tratar de recomponer la relación. Pero claro, si usted ve las respuestas que ha dado el presidente, un poco es, oiga, esto ya está hecho, ya está. Entendamos que vamos a seguir adelante con los norteamericanos, mi prioridad es la seguridad en este momento. Y entonces, entendiendo cuáles son estas líneas rojas, bueno, veamos Rusia cómo podemos, ojalá, intentar a reconstruir una relación. Pero, insisto, no quiero, ojalá el día de mañana, estar siempre a lo que diga el vaivén de una potencia. Y para eso el Ecuador tiene que diversificar y tenemos que regresar a ver a toda la comunidad internacional y que el Ecuador ojalá se pueda volver justamente este hub de exportaciones. Y para eso necesitamos seguridad jurídica y necesitamos gente proba que sepa negociar los acuerdos de cooperación en materia internacional. Abogado, y en el tema, Rusia ya dijo que puede hacer un llamado a los otros países amigos con los que él tiene muy buena relación para también de alguna manera que se solidaricen con Rusia y eso nos cerraría aún mucho más las puertas, no solo con Rusia para exportar banano, para exportar, ojo, porque con Rusia ahorita el tema de la mosca es con los claveles, se podría extender y eso sí nos perjudicaría. ¿Cómo tendría que hacer la canciller en este caso, que es la llamada a ser la locutora de parte de Ecuador, para que no se extienda el problema de Rusia a otros países de la comunidad? Mira, y otra vez, el comentario es muy válido, porque Rusia va a intentar jalar el agua hacia orilla. Rusia tiene un problema muy serio en este momento en relaciones internacionales, porque no tiene muchos amigos, socios serios. Entonces,
Más bien, la lógica es que el Ecuador debería seguir en estos esfuerzos diplomáticos, por ejemplo, a través de los órganos internacionales, a través de una comunidad internacional. Hablemos de todos los foros de cooperación para poder presentar una causa ecuatoriana, pero eso sería otra vez empezar a escalar. Yo, si es que estamos hablando de una solución de controversias, yo creo que hay que enfocarse en este momento de cómo poder hablar técnicamente a Rusia, de cómo poder volver a entregar estos productos, pero entendiendo que el Ecuador ha decidido ya tomar una decisión en materia de seguridad y que eso sin más no va a cambiar. Ya, abogado, y la última, más allá de Rusia, por ejemplo, ya tuvimos un comentario de la canciller en torno al tema venezolano. ¿Cuál es la importancia que tiene la Cancillería ante el mundo, un poco para que la ciudadanía lo entienda, en el tema internacional y de qué dependen las declaraciones que se den? Aquí en el programa, Jimmy lo ha dicho muchísimas veces, los términos que se utilicen en derecho internacional son completamente son mucho más importantes incluso que a veces cómo se desarrolla la política interna del país. Absolutamente de acuerdo. En diplomacia las formas son casi tan importantes como el fondo. Por eso es que yo en lo personal tengo que reconocer que muchas veces lamento mucho ver que estas altas preseas, se lo toma así, dentro del servicio exterior, se entregan a cargos políticos, no a la persona que tiene la mayor calificación. Fíjese usted la hoja de vida que debería tener una persona para ser el alto representante ante Naciones Unidas o para ser el canciller de un país. Se entiende y se esperaría que esta persona tiene que tener una amplia trayectoria en derecho internacional, en relaciones internacionales, en ciencia política. Pero en gran medida, y siempre pasa esto, que muchas veces quienes llegan son amigos del gobierno de turno, amigos políticos del gobierno de turno. Y si bien en la ley orgánica del servicio exterior está contemplada una cuota política, el espíritu de la norma es que quienes lleguen tienen que haber dado una alta contribución al país, pero obviamente dentro de la materia, porque de lo contrario estaríamos ante eso, simplemente favores políticos a personas allegadas a ese gobierno de turno. Entonces, fíjese usted que el día de hoy tenemos un problema, un impasse diplomático de consideraciones, y entonces tenemos hasta ahora solo una respuesta que se ha dicho, se va a hablar solo desde lo técnico. Inicialmente uno podía entenderlo, pero a este momento, cuando ya hay las declaraciones del propio departamento norteamericano, en donde certifica que ese material ha sido ya llevado a Ucrania y será justamente usado para los esfuerzos de guerra, creo que el Ecuador tiene que justamente entrar a la tónica con este discurso y reconocer una realidad y por otro lado justamente endilgar para que todas sus relaciones comerciales, no solo con Rusia, sino con el resto de la comunidad internacional, no se vean afectadas por este hecho. Gracias al abogado Esteban Santos, internacionalista. Hemos desmenuzado el problema ruso, estadounidense, ecuatoriano. Es triple, es un triángulo. Que tenga usted un buen día, muy amable. Muchísimas gracias, ha sido un placer.